Señor te bendiga. Vamos a compartir una palabra de Dios, una palabra del Señor, para poder reflexionar, para poder siempre estar más cerca del Señor, para poder alimentarnos de su palabra, que es el sustento para nuestra vida espiritual. Cada vez que nos alimentamos espiritualmente, cada vez nos fortalecemos, cada vez que nosotros nos alimentamos de lo espiritual, nuestra vida eterna, la vida del Espíritu se va perfeccionando en nosotros. Cuando hablamos de la palabra del Señor debemos tener en consideración que es lo que mantiene el sustento para nuestra vida espiritual. La palabra del Señor es lo que nos da vida. La palabra del Señor es el sustento para nuestra vida. La palabra del Señor es muy importante y tiene muchas funciones en nuestra vida. Por lo tanto, nunca dejemos de compartir la palabra, nunca dejemos de hablar la palabra y tampoco nunca dejemos de oír la palabra. No se trata solamente de oír la palabra, sino también de hablar la palabra. Es muy importante. Por lo tanto, debemos entender que la palabra del Señor es importante para nuestra vida porque es el alimento espiritual. Por ahí en la historia de Daniel vemos que Daniel no se quiso contaminar con la comida de la porción que daba el rey allá en Babilonia cuando estaban cautivos. Y Daniel se alimentó de otra comida y sus rostros al cabo de 10 días era diferente a los de los demás, aquellos que comían de lo que el rey daba. Era diferente el rostro, por lo tanto, nuestros rostros espirituales van a ser diferentes, van a ser mejores, más robustos a la medida que nos alimentemos de la palabra del Señor. Y no estoy hablando de charlas motivacionales o de positivismo actual, el cual todo nos lleva siempre a sentirnos bien. La palabra del Señor no es solamente para hacernos sentir bien, sino que la palabra del Señor es para que nos pueda corregir, para que nos pueda instruir, para que nos pueda exhortar, para que nos pueda moldear, para que nos pueda formar, para que nos pueda alimentar, para que nos pueda guiar. Para eso es la palabra del Señor. No es simplemente para hacerte sentir bien y las cosas que tú puedes lograr en Dios y hacer proezas en Dios y que Dios te respalda en tus proyectos y que Dios te bendice. No, la palabra de Dios no es solamente para nuestro beneficio, para conseguir nuestros propios objetivos personales, ni para motivarnos ni sacarnos, ¿cierto?, de un letargo triste o de una situación depresiva solamente. No, la palabra del Señor es para hacer la obra de Dios, porque la palabra de Dios revela el propósito de Dios y eso es muy importante, porque la palabra de Dios va direccionada siempre hacia el propósito de Dios. Toda palabra que salga de la boca de un hombre tiene que ir en pos del propósito de Dios para que tenga el efecto que debiera tener la palabra. Por lo tanto, toda charla motivacional, todo positivismo en los mensajes de los púlpitos debemos tener en consideración que toda palabra dicha debe siempre desembocar en el propósito eterno de Dios. Es ahí donde se sostiene la palabra o la verdadera palabra de Dios, porque la verdadera palabra de Dios siempre nos va a llevar hacia el propósito de Dios o va a hablar de Cristo, va a hablar del Señor. Toda palabra que salga de la boca de un hombre, el filtro para nuestra vida es que esa palabra debe ir en pos del propósito y debe siempre ser cristocéntrica. La palabra que tú puedas escuchar en internet o donde tú seas, tiene que ser una palabra que no se enfoque en ti, que no se enfoque en tus capacidades, que no se enfoque en tus proyectos o en ti, o que tú seas el protagonista de tu propia historia. No, la palabra del Señor es para que se cumpla el propósito de Dios. Ahí redunda la palabra del Señor. El verdadero adorador no se centra en sí mismo, sino que quiere exaltar a Dios, quiere exaltar al Señor. De igual modo, el verdadero predicador es aquel que todo mensaje siempre lo va a llevar a Cristo, todo lo va a llevar al Señor, todo desembocará en el propósito de Dios. Y eso es muy importante conocer para que no te dejes engañar y manipular por cualquier persona que venga a hablar cualquier cosa, a motivarte, a traer positivismo, a simplemente hablarte bendiciones y simplemente hacerte sentir bien, sino que la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, nos va a llevar a mirar a Cristo, a poner los ojos en Cristo, a poner su mirada en Él, donde nosotros no somos los protagonistas, sino donde Cristo es el protagonista de nuestra historia, donde Él es el centro y todo lo que hacemos y todo lo que hablamos y todo lo que buscamos es para que Él sea levantado y no para que nosotros nos hagamos los grandes y no para que nosotros nos hagamos famosos, sino para engrandecer y glorificar el nombre de Cristo. Dice Efesios capítulo 1 que Él nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia. Él te salvó con un propósito y ese propósito, según Efesios 1, es que Cristo sea el centro de todas las cosas y Él sea exaltado por sobre todas las cosas y todas las cosas se reúnen en Cristo.
las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo se reúne en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra predicación siempre debe desembocar en ese propósito, en que Cristo sea el primer lugar en todas las cosas. Ten mucha preocupación y cautela de quién tú vas a escuchar, a una persona que simplemente viene a lisonjearte con lindas palabras para que tú lo sigas, o aquel que viene a llevarte hacia el propósito eterno de Dios. Eso es muy importante, porque el propósito eterno siempre te va a llevar a mirar a Cristo, siempre te va a llevar a mirar a Cristo. Todo te lleva a mirar a Cristo. La adoración lleva a Cristo, la palabra te lleva a Cristo. Todo lo espiritual siempre desembocará en Cristo Jesús. ¿Saben lo que dice Apocalipsis? Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y qué significa eso? Significa que la vida de Jesús, que lo que Jesús hizo es el espíritu de la profecía. En el fondo, que Cristo es el espíritu de la profecía. ¿Y qué significa eso del espíritu de la profecía? Significa que el propósito, la esencia de la profecía, la esencia del mensaje, la esencia de la predicación es el testimonio de Jesús, es la vida de Jesús. En el fondo, la esencia de nuestro mensaje es que Cristo es el centro del mensaje, es que todo habla de Cristo y debe volver a Cristo. Como dijo el gran apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que sal de tu lugar de protagonismo y dale ese lugar de protagonismo al Señor, donde nosotros no vamos a hacer proezas, sino que Dios es quien hace las proezas en nosotros para que Él sea glorificado. Bien, dicho esto, vamos a compartir una palabra del Señor muy importante, la cual hace mención perfectamente y cabe perfectamente aplicable para nuestra propia vida. Vamos a hablar acerca del Señor y de los samaritanos. Los samaritanos tienen una gran relevancia para el Señor como todos los seres humanos. Pero específicamente los samaritanos, el Señor habló mucho de los samaritanos porque los judíos tenían recelo, no se trataban entre sí con los samaritanos, no tenían relación los judíos con los samaritanos. Los samaritanos eran judíos mezclados que vivían en el norte de Israel. Pero muchos judíos no tenían relación con ellos porque los judíos se consideraban superiores en cuanto a su raza porque no se habían contaminado y mezclado con otros pueblos. En este caso, algunos de los samaritanos se mezclaron en la antigüedad. Cuando Israel fue cautiva por el rey de Asiria, por los asirios, muchos de los judíos se mezclaron con los asirios y desde ese entonces que los judíos y los samaritanos no tienen mucha relación porque los judíos rechazaban a los samaritanos. Por lo tanto, el Señor hacía mención acerca de los samaritanos en ciertas oportunidades para enseñarles madurez, para enseñarles algo a los judíos. Vamos a compartir acerca de algunas historias acerca del Señor y de los samaritanos. Debemos entender que el Señor de todo saca una enseñanza, de toda situación Él sacaba algo para nuestra propia vida. Y especialmente con los samaritanos, porque los samaritanos son considerados tal vez no puros, no eran considerados por los judíos personas totalmente puras o de una raza de los israelitas totalmente puros. Y también hace mención a nosotros porque en el fondo también nosotros no somos judíos. Pero en Cristo Jesús ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos iguales ante el Señor. En Cristo Jesús no hay diferencia. Pero el Señor quiere comunicarnos algo acerca de los samaritanos. Y los samaritanos tienen algo muy especial que es su corazón. El corazón de los samaritanos es lo que Jesús quería destacar. En todas las oportunidades donde el Señor se vio, cierto, envuelto en alguna situación con los samaritanos o Él hablando de los samaritanos, es que en el fondo Él quería revelar cómo eran los samaritanos en su corazón. Una de las historias que habla o que el Señor hace mención o quiere revelar acerca de los samaritanos se encuentra en una historia cuando Jesús estaba haciendo milagros por Israel y de pronto vienen algunos leprosos donde el Señor Jesús que estaban enfermos, eran 10 leprosos que se acercan donde el Señor para que el Señor los sanara, para que el Señor hiciera un milagro en sus vidas. Y el Señor, como tiene todo el poder y toda la capacidad para hacer la obra, como el Señor tiene el poder para hacer cualquier cosa y para sanar cualquier enfermedad, viene el Señor y sana a los leprosos. 10 leprosos Él sanó. 10.
No sanó a uno, sino que sanó a 10 leprosos. Y tú sabes qué es lo que es la lepra. La lepra es cuando la carne, nuestra piel o la piel del ser humano se empieza a podrir y se empieza a caer y a contaminar y es una gran enfermedad. En Israel la lepra era considerada como símbolo de pecado. Cuando alguien estaba leproso significa que aquella persona había pecado, que estaba en pecado. Eso significaba en Israel que aquellos que permanecían en lepra o tenían lepra es porque de algún modo habían pecado, continuaban pecado. Pero sucedía que Jesús venía a sanar, a perdonar, y el Señor hace este milagro y sana a 10 leprosos. Ellos se dan cuenta que su piel había sido sanada. Se dan cuenta ellos que un milagro había ocurrido en sus vidas. Pero sucedió que solamente uno de ellos vino a agradecer. Y qué importante historia, porque de 10 personas tal parece que uno es agradecido. Podríamos pensar rápidamente que de 10 personas realmente una es agradecida con Jesús. De 10 personas solamente una es agradecida con Jesús por lo que Jesús ha hecho. Yo quiero preguntarte así rápidamente, ¿eres tú una persona agradecida de Dios? ¿Tú le das las gracias a Dios? ¿O piensas que todo lo que tú obtienes en tu vida ha sido porque tú mismo te lo has ganado? ¿Ha sido porque tú mismo lo has conseguido? ¿Es porque tú mismo tal vez has trabajado por eso y te crees lo suficientemente capaz, donde no necesitas a Dios? Una persona vino a agradecer a Jesús por un gran milagro en su vida. La lepra es una gran enfermedad. Y solamente una persona vino a agradecer. Y cuenta la historia en Lucas 17 que el hombre que volvió a agradecer a Jesús era un samaritano. Era un extranjero. Y aquí vemos la primera característica del corazón de los samaritanos. Es que los samaritanos son agradecidos. Los extranjeros son agradecidos. Ese samaritano vino a darle las gracias al Señor. Y Jesús dice, ¿no son 10 los que yo sané? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Dice que aquel hombre samaritano vino, se postró a los pies y le agradecía a Jesús por el milagro que le había hecho. Aquí está la primera revelación acerca del corazón de los samaritanos. Es que los samaritanos son agradecidos. Y yo te pregunto hoy, ¿tú eres una persona agradecida de Dios? Si el Señor ha hecho un milagro en tu vida, ¿dónde está tu gratitud? ¿Dónde está tu adoración? Porque dice que ese hombre se postró a los pies, lo que significa adoración. Empezó a adorar al Señor. El corazón de los samaritanos son corazones agradecidos. Son corazones que dan las gracias por lo que Él ha hecho. ¿Qué corazón tienes? ¿Tienes un corazón agradecido de Dios? Porque dice que ese hombre se devolvió a darle las gracias. Mientras que iban de camino por la orden de Jesús, Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes, muéstrense a los sacerdotes. Ellos clamaban, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Y Jesús hizo misericordia. Sanó a 10, pero solo uno solo vino a agradecer. Y ese agradecido era un samaritano. ¿Cuánto tiempo pasa que no le damos las gracias al Señor? ¿Cómo está nuestro nivel de adoración, de gratitud? Cuando dice el apóstol Pablo, cuando la gracia abunda, dice el apóstol Pablo, cuando la gracia abunda, debe sobreabundar la acción de gracias. Así dice el apóstol Pablo. Cuando abunda la gracia en nuestra vida, lo que nosotros debe generarse es un sobreabundar de gratitud al Señor. Porque la gracia no es tuya. Lo dije en un video anterior, la gracia de Dios tú no te la ganaste en una rifa. La gracia de Dios tú no te la ganaste en un concurso. No es que te ganaste un premio y te dieron la gracia, no. La gracia simplemente es un regalo de Dios sin que tú hayas hecho ninguna cosa. Por eso el apóstol dice, si en nosotros abunda la gracia y si en nosotros hay gracia, lo que debe sobreabundar es la gratitud para con Dios, porque Él dio la gracia. Ese hombre sabía que lo que él había hecho
no le costó a él, sino que le costó a Jesús. Este hombre dijo, yo me sané porque simplemente él proclamó una palabra. Yo no tengo mérito en mi sanidad, sino simplemente hice caso a lo que él me dijo. En el fondo el que me sanó fue él. Eso es gracia. La gracia de Dios es un regalo que él da. Ese hombre sabía que había sido sanado por el poder de Jesús. Y solamente vino a agradecerle, dándole gloria a Dios. Aquí vemos la primera característica de un samaritano, que es agradecido, que está preocupado por la adoración, que está preocupado por adorarle, por exaltarle, que está preocupado por él, que viene a agradecerle. ¿Eres tú una persona agradecida? ¿Cómo está tu nivel de adoración? Y no me refiero simplemente a cantar una canción, sino a ser una persona agradecida de Él. ¿Y cómo tú demuestras tu agradecimiento? Entregándole tu vida a Él. Así tú adoras a Cristo Jesús. Así tú le das las gracias. Es decir, aquí estoy. Muchas gracias. ¿En qué te sirvo? ¿Qué hago por ti? Estoy seguro que aquel hombre estaba dispuesto a cualquier cosa que Jesús le hubiera pedido. Porque una persona agradecida se siente en deuda. Una persona agradecida siempre se sentirá en deuda. Y ese hombre se sentía deudor de Jesús. Vino a agradecer. Vino a agradecer. La primera característica de un samaritano es que es agradecido. Hay una historia también, allá en Juan capítulo 4, una historia muy conocida también, que es la historia de la mujer samaritana. Y es un gran relato que revela muchas cosas, aquella historia, sobre todo acerca de la misma adoración que mencionábamos recién. Jesús hablando con aquella mujer acerca de la verdadera adoración o de los verdaderos adoradores que ya no están limitados a un lugar, no están limitados a un templo, sino que se adora en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Yo creo que todos conocemos aquella historia, pero vamos analizando acerca de la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía un rasgo que a Jesús le gustó. Esta mujer tuvo una actitud con Jesús que a Jesús le gustó. Y aquí está la segunda característica del corazón de los samaritanos. Recién mencionábamos al leproso. Vamos ahora a hablar de la mujer samaritana. Y la mujer samaritana tenía un historial de vida. La mujer samaritana tenía un prontuario. Tal vez la mujer samaritana tenía una vida pasada. Tal vez no tenía una vida tan correcta para con Dios. Todos sabemos que la mujer samaritana era una mujer que estaba esperando al Mesías. Porque si tú lees la historia, esta mujer habla con Jesús y le dice, yo sé que ha de venir el Mesías. Esta mujer esperaba al Mesías. Era una mujer de fe. Qué importante. Pero hay algo más que Jesús destacó de la mujer samaritana y que fue lo que desencadenó en Jesús que terminara de hacer una obra en aquella mujer. Cuando Jesús empieza a entrevistarse con la mujer samaritana, Jesús le dice, ve a buscar a tu marido y vuelve. Así Jesús le dice, ve, llama a tu marido y vuelve. Y la mujer le dice al Señor estas palabras. Le dice, no tengo marido. Así le dice esta mujer, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Y a contar de ese instante comienza a hablar de adoración, se comienza a hablar de adoración. Pero Jesús destaca que esta mujer le dijo la verdad. Le dijo la verdad de su vida, que ella no negó que había tenido 5 maridos y la persona con la que ella estaba ahora no era su marido. Y Jesús le dice, esto has dicho con verdad. En otras palabras, me gustó que no negaste tu realidad.
no escondiste tu realidad, no me mentiste, no fingiste, no fuiste una hipócrita, sino que me dijiste la verdad. Y aquí está la segunda característica de los samaritanos o del corazón de los samaritanos. Es que son honestos, son sinceros en su vida. Esta mujer pudo haberle dicho, no, yo soy una mujer casada. No. Ella no ocultó la realidad de su vida, sino que siempre le dijo al Señor la verdad. Y no intentó enfalsear el pasado de su vida. Jesús le dijo, tuviste 5 maridos. 5 maridos. Una mujer que ha tenido 5 esposos. Es una mujer, tal vez, no de acuerdo a la moral. No es una persona, tal vez, tan conservadora. Tal vez esta mujer tuvo desgracias en su vida. Tal vez fue un poco desordenada en su vida. Se había casado 5 veces. Podemos pensar en un matrimonio, en 2, una persona que se ha equivocado o no fructificado, quizás un primer matrimonio. Pero 5 matrimonios significa que tal vez no se ha hecho las cosas tan bien o correctamente. Pero el Señor no juzgó la vida, ni condenó la vida de esta mujer, sino que simplemente alabó que ella no le ocultó la realidad de su vida. Le dijo, yo no tengo marido. La persona con la que estoy es un conviviente, es un novio, es una persona que va y viene. No es mi marido. Y a Jesús le gustó. Esto has dicho con verdad. La mujer samaritana no fingió delante de Jesús. Fue completamente sincera, fue completamente honesta. Quiero preguntarte hoy, ¿eres tú una persona sincera con el Señor? ¿Eres tú sincero? ¿Eres tú honesta, honesto con el Señor? ¿O eres una persona que le oculta al Señor? ¿Eres tú una persona hipócrita? ¿Eres tú una persona que finge una realidad, que quiere aparentar que todo está bien, pero en el fondo todo está mal? Esta mujer samaritana no ocultó la verdad a Jesús, sino que le dijo la verdad. Fue transparente. ¿Eres tú una persona transparente con el Señor? ¿Eres tú una persona que oculta? ¿Eres tú una persona que finge delante de los demás y delante del Señor? En tus oraciones personales, ¿le dices la verdad al Señor? ¿O simplemente oras para pedirle cosas al Señor? ¿Sabe lo que dice el Salmo 51? Cuando David peca gravemente delante de Jehová, pidiéndole perdón, le dice así en el Salmo 51. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Así dice. Tú amas la verdad en lo íntimo. Porque Dios ama la verdad, porque el Señor ama la verdad. Y Jesús le dijo lo mismo a la mujer samaritana, esto has dicho con verdad, porque a Él le gusta la verdad, a Él le gusta la honestidad, a Él le gusta la transparencia, la relación con Él. Esta mujer se empezó a relacionar con Jesús y lo único que hizo todo el tiempo fue decirle la verdad. No le ocultó la realidad de su vida, fue completamente sincera. Te pregunto hoy, ¿qué corazón tienes? ¿Un corazón que oculta su verdad? ¿Una persona que oculta lo que es? ¿Una persona que oculta su realidad? ¿O una persona que se expone con la verdad en su vida? Una persona que no finge. Porque la verdad siempre se relaciona con Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, todos aquellos que queremos tener una relación con Dios, debemos saber que debemos caminar en verdad. Aun si nuestra verdad nos evidencia, nos exhibe como incorrectos y pecadores, esa es nuestra verdad. Y Dios no te va a decir nada cuando tú le dices la verdad. Él se enoja contigo cuando tú quieres fingir y ocultar tu realidad delante de su presencia. Fingir lo que no eres. Fingir una realidad. A Él no le gusta la hipocresía. Recordemos que Jesús siempre criticó a eso de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas.
A Él no le gusta que le mientan, porque Él lo conoce todo. Qué triste es cuando nos mientes, cuando sabemos cuál es la verdad, ¿sí o no? No hay nada más triste, más doloroso para una persona que te estén mintiendo cuando tú ya sabes la verdad. Y que sigan mintiendo cuando tú conoces la verdad de esa situación, que es doloroso. Del mismo modo, al Señor le gusta que nosotros siempre le estemos diciendo la verdad de nuestra vida. Señor, soy débil, soy pecador, me equivoqué en esto, perdóname, me hice esto, no debí decir esto otro. Esa es la verdad que el Señor siempre quiere que vivamos. Esa es la verdad que el Señor siempre quiere que estemos contemplando en nuestra vida. Por lo tanto, la primera característica de los samaritanos es que ellos decían la verdad y que ellos siempre estaban agradecidos del Señor. Eran personas agradecidas. La verdad de la mujer samaritana nos revela, o la historia de la mujer samaritana nos revela, que ella fue una mujer que todo el tiempo que estuvo con Jesús siempre dijo la verdad. Y después vemos que esta mujer va a hablar después con toda Samaria, porque ella dice: he encontrado al Cristo y me ha dicho todo lo que he hecho. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Seguramente Jesús le dijo muchas más cosas acerca de su vida, porque fue una mujer que siempre le dijo la verdad al Señor. Inclusive después Jesús, mientras que hablaba con ella acerca de la adoración, Jesús le menciona el mismo concepto acerca de la verdad, porque Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esa palabra de verdad se repite muchas veces en el capítulo 4 de Juan, porque esta mujer fue quien le dijo la verdad al Señor, y toda la conversación que tuvo fue una conversación honesta y sincera, tanto por parte de Jesús como parte también de la mujer samaritana. Por lo tanto, debemos entender que el corazón de los samaritanos son corazones agradecidos y son corazones que dicen la verdad. Vamos a ver una tercera parte, o la parte más importante acerca del corazón de los samaritanos y por qué Jesús hace un gran énfasis con los samaritanos, porque ellos eran menospreciados por los judíos. El Señor cuenta la historia, la famosísima historia acerca del buen samaritano. Y el buen samaritano es un gran ejemplo para nosotros y es perfectamente aplicable para nuestra vida, el ejemplo del hombre samaritano o del buen samaritano. Este hombre va de camino y hace misericordia con un hombre que había sido asaltado, con un hombre que había sido vulnerado. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pero ellos no ayudaron al hombre que estaba moribundo, no ayudaron al hombre que estaba necesitado. Vemos aquí que el buen samaritano hizo misericordia. Lo que dice la Biblia, dice que el buen samaritano fue movido a misericordia. Y cuando dice que fue movido a misericordia, significa que él sintió la misericordia, el hacer misericordia desde sus entrañas, desde su interior, sintió el hacer misericordia para con un hombre necesitado. Y aquí vemos la tercera característica de los samaritanos, es que son personas que hacen misericordia, que tienen misericordia para con los demás, que saben hacer misericordia para con los demás. Y Jesús a propósito nos menciona la historia del samaritano, porque los samaritanos eran personas menospreciadas por los judíos, eran personas que tenían menor valor para los judíos, los samaritanos. Pero Jesús aquí, en estas tres situaciones, en estas tres historias, nos relata y nos señala la importancia del corazón de los samaritanos, y que de eso debemos aprender, y que de ellos debemos aprender a ser personas agradecidas, a ser personas que son honestas y sinceras, y a ser personas que siempre están haciendo misericordia con los demás. Este buen samaritano fue aquel que se preocupó por el resto, que se preocupó por aquel que necesitaba ayuda. ¿Somos personas que brindamos ayuda a los demás? ¿O somos personas que criticamos y hundimos a los demás? Debemos entenderlo. El buen samaritano no pasó de largo. Aquel que necesitaba ayuda, aquel que necesitaba recursos, fue a ayudarlo. ¿Somos nosotros buen samaritanos? Aquí el Señor nos revela cómo son ellos. El sacerdote pasó de largo, el levita también, personas llamadas a algo, personas que deberían sentir por los demás, pasaron de largo,
pero el extranjero tuvo misericordia por aquel que estaba necesitado. Tal vez somos personas que nos comportamos tal vez muchas veces como los judíos, superiores al resto. El buen samaritano nos revela humildad, nos revela gratitud, nos revela adoración, nos revela honestidad, nos revela misericordia. Y todos esos conceptos son rasgos de la personalidad de Jesús, tienen que ver con el carácter de Jesús. Hubo un hombre en la antigüedad llamado David, el gran rey David, y nos muestra también una gran historia que él hizo misericordia para con Mefiboset, un descendiente de la casa de Saúl, un descendiente de la casa de Jonatán. Quiero hacer misericordia por amor a Jonatán. Y David hizo misericordia para con un hombre. Y David siempre alabó la misericordia de Dios, porque no hay nadie más en la Escritura que haya comprobado y sentido la misericordia de Dios en su vida. Por lo tanto, David amaba hacer misericordia, porque Dios con él siempre hacía misericordia. Nosotros debemos tener esa actitud. Nosotros debemos vivir así, debemos tener ese corazón, un corazón que hace misericordia para con aquel que te daña, para con aquel que te humilla. Debes hacer misericordia, porque si haces misericordia, tienes el corazón de Dios. Como dijo Moisés, cómo se relata la historia en el Éxodo, cuando dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Dios es misericordioso, y todo aquel que practica misericordia, como Dios actúa, como el Señor actúa. El Señor tuvo misericordia de la mujer samaritana. El Señor tuvo misericordia de los leprosos. Y el buen samaritano hizo misericordia por aquel que necesitaba la misericordia. Porque la gente dañada necesita la misericordia de Dios. Aprendamos este tiempo la gran importancia de tener un corazón como los samaritanos. Un corazón agradecido, un corazón honesto y sincero, y un corazón que quiere hacer misericordia para con los demás. No humillemos a los demás, no tratemos de hundir a los demás, sino todo lo contrario, hagamos misericordia. Jesús dijo que de Él debemos aprender a hacer la misericordia, porque en el fondo, el buen samaritano es Cristo Jesús. Tú y yo éramos aquellas personas que estaban tiradas en el piso, y el buen samaritano vino a hacer misericordia para con nosotros. Amén. Que Dios te bendiga.